Bueno, vamos a continuar con lo que estábamos revisando con relación al metaparadigma de enfermería. Ya vimos que estaba compuesto por los cuatro conceptos y las cuatro relaciones de esos conceptos, ¿cierto? Que los vinculan. Pero ¿para qué nos sirve el metaparadigma de enfermería? Básicamente tiene las siguientes funciones. Resumir la misión intelectual y social de la disciplina, y establecer un límite a los temas o asuntos de los que trata la disciplina. Esto es importante que nosotros lo tengamos en cuenta. Cuando nosotros vemos los cuatro conceptos del metaparadigma, podemos identificar qué ámbitos o qué áreas son las que a nosotros nos interesan, qué fenómenos de interés relacionados con estos cuatro conceptos son los que para nosotros son importantes. Estos cuatro conceptos, como lo vimos arriba, limitan de alguna manera qué es lo que puede ser de interés para enfermería. Nosotros podemos estar investigando, y eso nos pasó por muchos años, en fenómenos y en elementos diferentes a los que pueden ser de interés para enfermería. En este momento, el interés es que podamos continuar los estudios, la investigación, aportando a la práctica y al ejercicio de enfermería desde los ámbitos que son de nuestro interés. De alguna manera, el metaparadigma nos marca, digamos, hasta dónde va lo que nosotros debemos estudiar, hasta dónde va nuestra práctica de enfermería y hasta dónde va lo que, digamos, es objeto de estudio para nosotros. Para eso sirve el metaparadigma. Como su nombre lo dice y como lo vimos anteriormente, los cuatro conceptos del metaparadigma son neutros. Ellos no tienen ninguna corriente filosófica, no tienen ninguna reflexión, sino que simplemente existen por el mero hecho de delimitar lo que es de interés para enfermería. Más adelante, cuando nosotros vemos el metaparadigma en ese proceso de reflexión que sí se ha, digamos que, desarrollado, que se ha efectuado por muchas personas, digamos que empieza a cambiar esa neutralidad cuando aparece lo que se denominan las visiones filosóficas o los paradigmas de enfermería. Ese metaparadigma de alguna manera deja de ser neutro y cada uno de esos conceptos empieza a tomar un tinte diferente. Es como si nosotros tuviéramos, y hagamos un ejemplo, una masa. Voy a poner el ejemplo, escojamos uno de los cuatro conceptos del metaparadigma, que puede ser el cuidado de enfermería. Cuando nosotros tenemos una masita de plastilina blanca, ¿cierto? Tiene un color neutro, pero cuando nosotros la mezclamos con un color rojo, por ejemplo, se forma un color rosado. La masa deja de ser neutra, deja de ser blanca y adquiere un color rosado por la influencia, en este caso, vamos a decir, de ese color rojo, de esa filosofía o de esa visión paradigmática que cambia el concepto de cuidado y de enfermería a otra forma de verla de acuerdo a esa reflexión que se da desde esa corriente. Entonces vamos a ver ahora el siguiente elemento de la estructura de conocimiento que corresponde a las filosofías o a las visiones de enfermería. Nosotros hablamos de que habían dos grandes paradigmas que eran predominantes en la ciencia, en el conocimiento. El primero era el empirista, positivista y racionalista, recordemos, y el otro era el interpretativo, naturalista y social. Desde este paradigma, cierto que es el empirista, positivista y racionalista, emerge una visión de enfermería que se denomina particular determinística o de reacción. Asimismo, desde el paradigma interpretativo, naturalista o social de la ciencia, aparecen dos paradigmas diferentes: la visión interactiva integrativa o de reciprocidad y la visión unitaria transformativa o de simultaneidad.
Estos nombres que aparecen entre paréntesis, el de reacción, reciprocidad y simultaneidad, los da una teórica que se denomina o que se llama, perdón, Margaret Newman. Y estos que están en la parte superior, particular determinística, interactivo integrativo y unitario transformativo, los denomina así una autora que se denomina Jacqueline Posner. Vamos a empezar a ver cómo cada una de estas visiones se inserta para darle un sentido y un significado diferente a la práctica. La visión particular determinística o de reacción la vamos a ejemplificar como aparece allí en la diapositiva, causa y efecto. La visión interactiva e integrativa la vamos a mostrar o a graficar así como aparece en el ejemplo con un círculo y otros círculos dentro de ella. Y la visión unitaria transformativa la vamos a ejemplificar con un círculo y otro círculo grande en su interior. Vamos a ver las características de cada uno para entender cómo se ven esas visiones. Y vamos a empezar por la visión particular determinística o de reacción. ¿Por qué se denomina de reacción? Justamente por esa gráfica, como le estamos nosotros diciendo, causa y efecto. Es decir, que toda acción que se realice va a tener un efecto, ¿cierto? Esta visión entonces justamente determina un cambio que se produce con lo que causa y el efecto que se produce por determinada situación. El ser humano nos dice que en esta visión se ve fraccionado como la suma de partes discretas que son física, emocional, social, espiritual, como un ser humano pasivo que responde a estímulos externos o del medio ambiente. Si nosotros vemos la imagen de la izquierda, nosotros podríamos ver a las personas que están en el centro, digamos, de manera fraccionada. ¿Qué es lo que tradicionalmente hacemos cuando, por ejemplo, estudiamos a la persona por sistemas o por órganos? Podríamos nosotros pensar, nos interesa el cerebro, nos interesa el ojo, nos interesa el cráneo, nos interesa quizás estudiar el páncreas, su pulmón, su corazón, su riñón, la articulación coxofemoral, o me interesa conocer el tejido tegumentario, o me interesa conocer quizás el tórax. Esto desde la parte física, de alguna manera, estamos viendo a la persona fraccionada. Cuando a mí me interesa solo el componente emocional, por ejemplo, me interesa el aspecto cognitivo, o me interesa la parte relacional, o me interesa la forma en que se relaciona con determinada persona. De alguna manera, cuando yo solamente me enfoco en el estudio de esos elementos o en el cuidado de esos aspectos, pues lo hago de alguna manera fraccionada. Y esa es una manera de conocer al ser humano. Si ven, tiene muchas de las características de la visión positivista, racionalista o empirista, ¿cierto? Que vimos al comienzo. Siempre lo vemos de manera fraccionada. ¿Cómo se ve el ambiente y las relaciones? Vemos que producen estímulos que suscitan respuestas en el ser humano. Es decir, el ambiente de alguna manera es lo que produce una causa para que se genere un efecto, ¿sí? Vamos a verlo aquí con las siguientes características. El cambio solo se produce cuando se reacciona para sobrevivir. Se da valor a la estabilidad. Se puede predecir si se conoce bien el estímulo. El método para desarrollar el conocimiento, pues es el método científico que utiliza metodologías cuantitativas. Los fenómenos se pueden aislar, se pueden medir o se pueden manipular. Para ellos es importante el poder predecir y usa mucho el experimento. Entonces, así como nosotros estamos viendo en esta imagen, hay una figura de un señor midiendo a una niña. Nos interesa en ese caso esa medición. También podemos medir otras cosas. Podemos medir, por ejemplo, cómo se da el coeficiente intelectual si hablamos de una dimensión que no necesariamente sea física, sino una dimensión desde la parte cognitiva. Me interesa
qué tanto la persona, digamos que tiene competencias o inteligencias superiores o por encima de lo normal. Fíjense que en todo tiempo con esta visión estoy midiendo, ¿cierto? Estoy tratando de predecir, estoy tratando de ver de manera objetiva aspectos de la persona y del cuidado que pues puedo medir objetivamente y que de alguna forma yo puedo controlar. ¿Cómo se ve el cuidado, cierto? El cuidado de enfermería desde esta visión. Entonces, el cuidado se enfoca en intervenciones específicas de enfermería que se pueden medir y controlar. Usan el proceso de enfermería, usan el desarrollo de taxonomías, de diagnósticos, de resultados, de intervenciones de enfermería. Yo aquí a la izquierda tengo, por ejemplo, la escala del dolor, la EVA. Yo creo que algunos de ustedes la conocen o muchos de ustedes la conocen, en donde se evalúa o se puntúa de 0 a 10 el grado de dolor o la intensidad del dolor que tiene una persona. Yo simplemente valoro, ¿cierto? Con una escala, mido cómo está el dolor de la persona. En la intervención de enfermería lo que hago yo es administrar un medicamento, espero que haya un efecto y vuelvo y mido cómo está ese dolor. El cuidado justamente se desarrolla desde esas características, aquello que yo puedo intervenir, aquello que yo puedo controlar y aquello que yo puedo predecir. El cuidado, como lo vimos en el ejemplo, pues es muy objetivo y es para situaciones bastante puntuales. Cuando valoramos en enfermería, yo se los comentaba hace un rato, se hace de manera fraccionada, es decir, nosotros podemos valorar al ser humano por patrones funcionales. Si nosotros recordamos los famosos patrones funcionales, o por sistemas, o por patologías, o por servicios, ¿cierto? Es una forma en que podemos ver o valorar o observar el fenómeno de interés, que en este caso sería qué es lo que ocurre alrededor, por ejemplo, de la salud de las personas. No tiene en cuenta la experiencia del paciente y se basa en hechos concretos que son registrados. Entonces, desde esta visión, como lo acabamos de ver, ¿cierto? Desde esta visión particular determinística, las intervenciones son bastante objetivas, son medibles y digamos que tienen algún grado de fraccionamiento en la manera en que yo observo y entiendo lo que ocurre con las personas. Me interesa la patología, me interesa el sistema respiratorio, el sistema circulatorio, me interesa el patrón de creencias y valores o me interesa el patrón de actividad física y ejercicio, ¿cierto? Siempre fraccionando e interesándome solamente en un aspecto concreto y puntual del ser humano. En el siguiente video vamos a continuar con la siguiente visión de enfermería, ¿cierto? Las características y cómo se vería el cuidado y la valoración de enfermería desde esta nueva visión. Recordemos que esta última se relaciona mucho con el paradigma de racionalidad, positivismo y pospositivismo y que se basa mucho pues en datos que son objetivos, concretos y medibles, contrario a las dos visiones que vamos a ver a continuación que están permeadas desde un paradigma naturalista, social o interpretativo.